Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El título de la platiquita es Razones o razón para morir, razón para vivir. O más bien serían razones para morir, razones para vivir. Las razones para vivir, pues son muy evidentes. Todos queremos vivir porque la vida es un beneficio para nosotros mismos dentro de ciertas circunstancias favorables. Por eso está la eutanasia. Cuando la vida ya no es humana, ya no es de calidad, algunas personas dicen que tienen derechos para morir porque ya su vida humana ordinaria no puede subsistir. Sobre todo esto lo inventaron los estoicos, los griegos, los que vivían en una sociedad semejante a la que tenemos, donde había muchos peligros y una sin razón para vivir, y que las personas inteligentes pues preferían morirse, pero morirse voluntariamente, escoger la forma de morir. En el siglo XVIII, con Goethe, escribió una novelita que se llama Werther, y que es la historia de un enamorado que se suicida. Y en esa época del siglo XVIII en Alemania estaba una tendencia semejante a nuestros días, de que no había razones para vivir y sí razones para morir. Bueno, me van a decir, padre, ¿y por qué tomó ese tema? Pues porque vamos a analizar un poco el joven que asesinó, o dicen que asesinó, a el presidente Carlos Manso, que es un muchacho de aquí de Apatzingán, de una colonia muy conocida, relacionadas con ciertas personas. Y que las razones para morir, en este caso, él, no razones para matar, sino sus razones para morir, serían el odio y la venganza. Y que por supuesto ese odio y ese rencor fue usado por personas muy malas para el asesinato del edil Carlos Manso, el presidente de Europa, el presidente municipal. Y ahí pudiéramos, bueno, cuando una persona tiene razones para morir y para matar, cuando odia mucho o cuando está mal de su cabeza, y que entonces es como el que hace arder su casa para que arda la ajena. Y si no eres para nadie, si no eres para mí, no serás para nadie. Son los que asesinan a sus novias, a sus esposas, y luego se suicidan. Son razones para matar y razones para no vivir. Quizá alguien diga, bueno, padre, ese tema está muy raro. Sí, es muy raro. Porque en nuestros días, ¿cuáles son las razones para vivir? Bueno, una persona ordinaria tiene que vivir como los animalitos, ir adelante, 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 pase lo que pase. Y los animalitos viven en continuos peligros, los que viven en la libertad. Entonces, las razones para vivir de los animalitos son reproducirse y dejar descendientes, y entonces cumplieron con su misión, perpetuar la especie. No es que tengan entendimiento, ni voluntad, ni razón, pero esa es la razón de ser de cada ser
natural es transmitir su naturaleza a los demás, la que ha recibido. Nosotros los seres humanos somos seres descompuestos, seres que no solamente somos naturales. La naturaleza nos queda pequeña, no nos ayuda. En algunos aspectos sí, pero en otros aspectos, en la mayoría de los aspectos humanos, no. Entonces, ¿qué nos ayuda? Pues nos ayuda una buena alimentación, un buen ambiente, una relación buena con los demás. Esa sería la felicidad social, la felicidad familiar, donde todos estuvieran de acuerdo, tuvieran un solo corazón y se ayudaran unos a otros sin ninguna perturbación negativa. Pero las razones para vivir en nuestros días son muy diferentes. Por ejemplo, un drogadicto, ¿cuál es la razón de su vida? Ya no es ningún concepto humano, es estar drogado, estar con esa sustancia en el cuerpo, meterse la sustancia para sentirse bien, y la ausencia de la sustancia, bueno, vamos a decir, pues, fentanilo, cocaína y opio, morfina. Entonces una persona, bueno, cristal, etcétera, marihuana, alcohol, tabaco, todas esas personas que están acostumbradas o que ya han domesticado y pervertido a su organismo para solo vivir contentos y placenteros con sus drogas, esas personas, la razón de su vida es mantener el vicio o la adicción. Naturalmente que hay conceptos superiores para vivir. Por ejemplo, Beethoven, Ludwig van Beethoven, que vivió en 1770, 1827. A los 30 años más o menos se dio cuenta de que se iba a quedar sordo. Y entonces pensó suicidarse, porque la razón de su vida era la música, porque, porque además él era feo, era chaparro, tenía viruelas, rastros de viruelas en la cara, y él era desde el punto de vista humano despreciable. El aspecto que lo hacía superior y que lo hacía lucir era la música. Y un músico necesita de un oído y de un oído perfecto. Y a los 30 años empezó a darse cuenta de que estaba perdiendo el oído. Y entonces pensó suicidarse, pero hizo como un retiro, hizo un testamento. Heidelberg, creo que era una población a donde fue, a hacer eso como un retiro, y entonces decidió vivir sabiendo que la sordera lo iba a alejar de todos. Bueno, tomó pues una decisión, vamos a decir, equivocada. Bueno, pero como él era músico, su instrumento principal era el oído. Por lo tanto, al perder el oído, no tenía sentido ser músico. Como un pintor, si pierde la vista, pues se acabó su arte. Pero él tuvo la decisión de seguir adelante y se hizo misántropo. Misán es el que odia. Anthropos es el ser humano, el que odia a los seres humanos, pero en este caso sería el que se aleja de los seres humanos para que no lo hieran, para que no lo perjudiquen.
Y curiosamente, cuando no escuchaba nada, como en el caso de la Novena Sinfonía y de sus últimas sonatas, él oía en su mente, pero ya no oía en la realidad. Entonces escribió la música que oía en su mente. Y hasta el final de su vida, pues no pudo oír. Le hicieron una operación, pues más lo dañaron. En aquellos tiempos, pues todo lo del oído era muy delicado. Bach murió ciego, pero aunque estaba ciego, su última obra, que es una cosa perfecta, las variaciones Goldberg del Cerro de Oro, de la Montaña Dorada, pues son una joya que su yerno escribió esas composiciones sin que él pudiera hacerlo de memoria, como Mozart, que escribía de memoria, que no necesitaba oír nada, lo oía todo en su cerebro, y como el que oye poesías y las puede escribir con las letras, el que sabe música y la oye en su interior, la puede escribir, que es muy raro, sin escucharla por fuera. Bueno, está bien. Una razón para vivir. Bueno, ¿a dónde voy? Que en nuestros días más bien hay razones para morir. Razones porque no estamos en una sociedad que nos ayude a vivir. Y en esta sociedad que tiene más bien motivos para la negatividad, para la destrucción, para los seres mediocres, pues esta es nuestra situación en la que vivimos. Y la moralidad es igualmente mediocre. Beethoven se conservó en la vida porque sentía que tenía un compromiso con Dios, como lo haya entendido, por el don que le dio de compositor. Y es el compositor pues más importante, por supuesto, más que Juan Sebastián Bach y más que Wagner, por supuesto. Es que Beethoven llevó todas las obras a su culmen. Lo único que no tenía como Bach, Juan Sebastián Bach, no tenía como facilidad, inclinación a las óperas. Pero en todo lo demás superó a todos y todavía es motivo de estudio y de motivación para todo tipo de música. El sordo produjo más música del futuro que los que escuchaban, que los que oían. Aquí entre nosotros, pues no hay personas de esa calidad. ¿Por qué? Pues porque la sociedad del ambiente no produce genios, produce tontos. Achata toda inteligencia en la escuela y en cualquier lugar, y cualquier niño inteligente lo callan diciéndole que está mal, que está equivocado, que tiene que ser como los demás. De hecho, a mí me dijo un sacerdote, mira, en una aldea había un pozo de donde todos tomaban agua y los hacía pendejos. Y llegó un sabio y todos lo rechazaron porque era sabio. La única forma de que estuviera de acuerdo con los demás era que tomara del pozo de la pendejez y se volviera pendejo, igual que todos los demás. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Apendéjate. Apendéjate. Bueno, pero eso nosotros sabemos que así no debe ser. Bueno, ahora voy a tomar el tema, pues, que nos ocupa a todos, el del asesinato del presidente de Europa,
Carlos Manso. Bueno, primero, es un hecho inédito. Inédito en cierta manera, porque algo semejante pues fue el asesinato de Colosio. Pero el asesinato de Colosio fue allá en Tijuana y en una colonia pobretona. Y allí se demostró que todos estaban coludidos para asesinarlo. Y Aburto, pues también lo usaron para asesinarlo, ya sea que haya sido verdaderamente el asesino o que lo tomaron y lo culparon, desapareciendo al asesino verdadero, porque ya saben que hubo varios aburtos, varias personas que las consideraron que eran aburto. Bueno, está bien. Pero a partir del asesinato de Colosio vino la destrucción del PRI, porque enseguida pusieron a Zedillo, y Zedillo terminó pues produciendo o ayudando a que ganara el PAN, a la transición. Bueno, y entonces Zedillo puso las bases de la democracia para que llegara el PAN. Bueno, entonces ahí se acabó el PRI con el asesinato de Colosio. Ahora con el asesinato de Carlos Manso se va a acabar aquí, por lo menos en el estado Morena, aunque es muy difícil, porque Morena y el crimen organizado son lo mismo. Y entonces están buscando candidatos adecuados que sean los futuros, pues vamos a decir, personas políticos que quieran y que puedan llegar a la gubernatura de Michoacán. Entonces, ahorita ya estamos en el proceso final de la etapa de Bedoya. Entonces, Bedoya en este momento está presionado por todas partes para que busque el candidato de Morena que esté de acuerdo con los intereses de los criminales del Estado y de acuerdo con el partido Morena y la presidenta de la República. Eso es muy claro. Pero creo que ahora Bedoya se quemó. Se quemó porque este asesinato, así como el asesinato de Colosio, dio fin al PRI. El asesinato de Carlos Manso va a dar fin, por lo menos en este estado o en ese municipio, a el reinado de Morena. Ahora, la violencia que está saliendo no es de los partidarios de Carlos Manso. Los violentos son, como todos ellos han sido, pagados por los grupos delincuenciales o por los políticos, que en este caso son lo mismo, o el mismo Bedoya, o los que quieren ser los gobernadores próximos y que ya se están moviendo. Ellos pueden ser los que mandan gente a hacer la violencia en las manifestaciones para desacreditar las manifestaciones. Pero creo que con el asesinato pues ya de muchas personas, de Bernardo Bravo y ahora de Carlos Manso, la desaparición del expresidente de Sinapecuaro y otros, pues todo se va perfilando a que algo suceda. Y también pues la justicia para los limoneros y la justicia para los campesinos y la justicia para los aguacateros. Entonces, como que allí está el nudo
está la unión, está la confluencia de todas las cosas que se van a entrelazar en este cambio de gobierno de Morena cuando termine Bedoya. Y por eso, pues entonces para el 27 se está preparando una violencia para el 27, por supuesto. Pero entonces tenemos que tener paciencia y sobre todo, pues tener conciencia. Paciencia para esperar las cosas como vayan a suceder. Conciencia, pues sabiendo que no debemos de votar por este gobierno desastroso, asesino, mentiroso y demás. Pero entonces nosotros, los que no estamos de acuerdo, debemos de aguantar y de no repetir ni tampoco asustarnos por las amenazas de la presidencia, la presidente del país, la presidenta, Claudia. Sí, ella está diciendo muchas cosas. En lugar de ir contra los asesinos de Carlos Manso, va a ir contra los tiktokeros que la critican, porque ella da a entender que quienes somos críticos somos enemigos de su gobierno, que los enemigos no son los delincuentes, que somos los que somos críticos de su gobierno, lo que es mentira. Ser crítico no es ser enemigo. Ser crítico es simplemente decir las cosas como son y nada más, porque uno no puede cambiar a nadie. Sí puede proponer cambios, pero uno no puede ni cambiar a nadie ni manipular a nadie. Por eso es muy importante que esperemos estas reacciones a este asesinato, que es muy importante, que ya está en Estados Unidos y en Europa y en muchas partes. Este asesinato no es cualquier cosa, es el asesinato de un presidente municipal en funciones y que murió como Colosio en un evento popular, y que aparentemente ya mataron al asesino, vamos a decir, material, el sicario, y tienen herido a otro, y creo que hirieron o murió otro de los que cuidaban a Carlos Manso y alguna otra persona. Pero eso poco a poco va a ir saliendo, porque en nuestros días la diferencia entre Colosio, el asesinato de Colosio, y los asesinatos de ahora son los medios de comunicación, por supuesto. Bueno, amigas y amigos, voy a contestar sus opiniones. Diana Sáenz. Buenas noches, Padre José. Saludos cordiales. Igualmente, Diana, saludos. Que ya no sé dónde dejé mis 4. Bueno, está bien. Alfonso Méndez. Buenas noches, Padre y comunidad. Buenas noches. Ana Peralta. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Fernando Hernández, buenas noches, Padre, bendiciones para todos, ánimo, sí, ánimo, Fernando. El Negro por venir, Padre, buenas noches, triste por nuestro Michoacán y por México entero, igualmente. Zoeavi Ontiveros, Padre José Luis, buenas noches y comunidad, Dios nos bendiga y proteja siempre, sí, así sea. Ana Peralta, triste, muy triste por México. Bueno.
María Emilia González, buenas noches, Padre José, buenas noches. Tere, hola Padre, buenas, José Luis, buenas noches, que Dios lo cuide y lo bendiga, siempre donde quiera que esté. Muchas gracias. Tere, buenas noches, comunidad. Maritere, comunidad segura, saludos y bendiciones para todos y nuestras familias. Bendiciones infinitas, gracias. Andrea, buenas noches, Padre José Luis Segura Barragán y comunidad. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Resucitó, verdaderamente ha resucitado y yo lo resucitaré. Sí, Andrea. Carlos Salas, buenas noches, Padre. Saludos a todos. Saludos. Tere, gracias, Padre, por su excelente participación con Eduardo Novoa anoche. Pues les recomiendo que a todos los que no lo ven ya, todavía que vean a Eduardo, pues él tiene un buen noticiero. Ojalá que lo puedan ver. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis, a todos los conectados y sus familias, saludos y bendiciones en todo momento. Muchas gracias, Marina. Ay, Marimar, es que no distingo bien. Silvia Muñoz, saludos, Padre José Luis, bendiciones para usted y a toda su audiencia. Lo escucho atentamente mientras voy manejando y me dirijo hacia hacer las compras en el súper. Bueno, muchas gracias que escuches, aunque vayas en camino. Mauricio García. Buenas noches, Padre José y comunidad. En pie de nota dicen quiénes mataron a Carlos Manso. Aquí no se puede decir, pues ya sabemos que quién manda y que desaparecen a quien nos estorba. Sí, pues sí, pero de todas maneras todavía no vamos a tomar como definitivas las noticias que nos den sobre ese evento. Silvia Muñoz, por cierto, qué gusto haberlo tenido en el programa del ingeniero Novoa ayer por la noche. Gracias por su presencia, gracias por sus sabias palabras, gracias por su buen sentido del humor. Pues sí, ¿qué le queda a uno? De modo que uno esté amargado como chayote espinoso. Pues no. Mauricio García, sí, padre, en este día hay por lo menos dos opciones. Te haces inteligente o sobresales en contra de muchas trabas. Perdón, te haces indigente o sobresales inclusive en contra de muchas trabas o complejos propios e impuestos. Sí, así es. Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Creo que la iglesia puede ser determinante por su liderazgo, pero la han ido contrayendo poco a poco. Sí, así es. Alejandro Torres, buenas noches. Soy Cuide. Saludos. Adrián Chávez, saludos, Padre José y comunidad. Considero que aquellos que creen que el precio de levantar la voz es muy alto, es más grave y más alto el precio de quedarnos callados. Sí, pero hay que saber cuándo hablar. Carlos Salas, Padre, escuché hoy que Manso tiene un hermano morenista que trabaja alrededor de Bedoya. Posiblemente sí. ¿Por qué no? Patricia Muñoz. Ojalá se acabe Morena en la mayor parte del país, oremos. Sí, pero no votemos por ellos nunca.
Miguel Ruiz, bueno, ¿cómo vio la tontería del señor ebrio que se deshace por tener contacto con la presidenta? Me recordó el cine de las ficheras de los 90. Bueno, sí, pues, bueno, miren, me parece muy mal, porque estamos perdiendo un respeto por las personas que tienen autoridad. Y esa falta de respeto, como la bofetada que le dieron a Bedoya, no digo que no se lo merezca, pero eso hace que pierda autoridad moral. Lo de la presirvienta que se le acercó ese pues y la abrazó y todo, está muy mal, porque no la cuidan. Y eso de que la abrazó y lo demás, bueno, pues se tuvo ella que aguantar, pues qué mal, ni modo de gritar. ¿Me violan? Pues no. Alejandro Torres, buenas noches. Bueno, Juanita Vázquez, buenas noches. Estoy muy triste por el asesinato, sí. Alfonso Méndez, padres, se mire en un video, se mira que escucha que el pistolero le dispara de mucho después que mató a Manso, ya cuando lo tenían detenido. Bueno, ya eso sí no sé. Tere, padre, también en Querétaro hubo manifestación afuera del Palacio Nacional con respecto al asesinato de Carlos Manso, ¿sí? Les digo que esto va a ser algo muy fuerte. José Alejandro, buenas noches. Me llama la atención de los asesinos, son jóvenes. Pues claro, los nuevos, la gente normal no lo va a hacer. Son los jóvenes adictos y asesinos. María Emilia, hoy Adela Micha entrevistó a Juan Manso, hermano de Carlos, si es morenista, Teresita. Qué triste. Tere, cada quien tiene lo que quiere y lo que se merece. Sí, ni modo. Adriana Chávez, padre, ¿qué opina del plan Michoacán? Pues es una tontería, no tiene nada. Bueno, que se reúna con la iglesia. De todas maneras, no va a sacar nada. No le va a hacer caso a la iglesia. Totalmente. Maritza Hernández, saludos, padre José Luis, desde Long Beach, California. Bueno, saludos, Maritza. María Emilia, el asesinato de Carlos Manso me recuerda a la enseñanza de Jesús. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Pero si muere, dará mucho fruto. Este asesinato ha despertado a un gigante dormido. Sí, pero nunca en la violencia. Amigas y amigos, buenas noches. Si Dios quiere, mañana por estas mismas horas estaremos platicando.